tratar de ver por lo menos rápidamente hoy tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos, dar, por ejemplo, algunos conceptos, fundamentalmente lo que está en la guía, en lo que es el aula virtual, y luego cuando terminemos la clase, las preguntas que ustedes puedan llegar a tener para el parcial de la semana que viene, y fundamentalmente yo les quiero enviar una nota también, un resumen sobre el horario de inicio y todo eso, pero si entramos a hablarlo ahora se va a tergiversar todo, se va a hacer medio complicado. Entonces me parece un poquito más ordenado dar ahora la parte teórica y después al finalizar estos dos temas ya directamente ustedes, le damos las palabras a ustedes para que eh, nos planteen las dudas que tienen. Germán tendrá algo que decir, yo también algo que decir y poder cerrar todos los temas. ¿Estamos? Bueno, Bueno, parece que vamos bien. Sí, profe, todo bien. sí, Excelente. a veces yo sé que se hace medio complicado, es decir, el retorno, la respuesta, el feedback. Lo que sí vamos a tratar, entonces cuando uno a veces deja una pregunta abierta como la de recién, si no hay ninguna objeción, seguimos avanzando. Así no se quedan estos huecos que es medio complicado. Uno creo que yo prefiero muchas veces lo que es la relación directa de las clases presenciales, porque uno puede ver la cara de los alumnos, si alguien tiene alguna duda, me levanta la mano o formamos un poco el diálogo, el feedback, y a veces acá de esta manera se está haciendo medio complicado conseguir todo esto. Si no hay nada más que agregar, entonces Germán prepara unas cositas para cuando terminemos las clases. Vamos a ver hoy fundamentalmente lo que es tratamientos térmicos y tratamientos termoquímicos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo sale. ¿Compartís vos, Carlos, o querés que comparta yo? Yo lo estoy compartiendo, a ver cómo Dale. sale. Buenísimo, buenísimo. Dame un minuto. Ahí ya estás compartiendo, ¿eh? Cualquier cosa que abras se debería ver. Sí, ahora vamos a ver. Dame un minuto, Germán. Dale, ningún problema. ¿Apareció ahí la pantalla? Ahí sí, ahí ya estás compartiendo y Perfecto. abrí si querés el archivo nomás y ya se ve todo lo que estás viendo en la pantalla nomás. Ahí se ve tratamientos térmicos. No, se sigue viendo. No se Mira, ve. volvé a la ventana de Chrome, a ver, a la ventana del Meet. Cuando pongas presentar, poné presentar toda tu pantalla en vez de una ventana. Ok. Y ahí se podría ver todo el escritorio y demás.
Ahí está. Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, chicos, los dos temas que vamos a ver hoy completan y complementan todo lo que es el primer parcial. Vamos a ver, quizás no tan en detalle como hicimos la vez pasada, porque estos temas ya los presentó Germán, tratamientos térmicos, definiciones, clasificaciones. Vamos a tomar como base de guía de todos estos temas las filminas que están en aula virtual que Germán le fue avisando y copiando cuáles eran los lugares para ir a buscarlos. Fundamentalmente las definiciones de tratamientos térmicos hablan sobre lo que es un ciclo térmico. El ciclo térmico es a una pieza que cuando ingresa en un horno, lo que es el proceso de calentamiento, el mantenimiento de esa pieza dentro del horno durante cierto tiempo a esa temperatura, para que toda la estructura, toda la masa que tiene esa pieza llegue a esa temperatura, y luego el enfriamiento. Esos enfriamientos, como ya lo vimos también en temperabilidad, se puede dar de diferentes maneras. Enfriamientos dentro del horno, enfriamientos fuera del horno, si es fuera del horno con ventiladores, etc. Acá fundamentalmente lo que se está buscando es cambiar las propiedades mecánicas que tenga la pieza. Fundamentalmente esas transformaciones, podemos considerar que esas transformaciones se pueden dar para tener la pieza como a disposición final, es decir, tratamientos térmicos finales para que salgan luego para ser utilizadas directamente como producto final, o si no, tratamientos térmicos intermedios de ablandamiento fundamentalmente para que esas puedan ser, siguiendo ser reprocesadas. ¿Recuerdan cuando vimos procesos de extrusión o procesos de laminación? A medida que íbamos realizando la deformación mecánica de las piezas, ellas el tamaño del grano se iba rompiendo, se iba achicando y de esa manera se iba endureciendo. Entonces, aprovechando la propiedad que tienen determinados metales, aluminio, cobre, hierro, acero, de poder, lo que se llama proceso de recristalización, en un horno a una determinada temperatura, comienzan a crecer los granos y de esa manera se obtiene un ablandamiento de ese material. Recuerden siempre, tamaño de grano grande, materiales blandos, tamaño de grano chico, materiales duros. Y de esa manera, cuando hay ese crecimiento de grano, esa recristalización, poder obtener las propiedades físicas finales del material para poder utilizarlas ya como el producto final. O si no, como nosotros estuvimos viendo, van al horno para luego volver el material se reconstituye, se ablanda y de ahí se comienza otra vez el proceso de deformación. Dentro de esas transformaciones tenemos procesos que están relacionados con las curvas, los puntos AC1 o AC3, y de ahí se dividen en intercríticos o hipercríticos. De ahí son los tratamientos térmicos que estamos fundamentalmente, o subcríticos, que son las bases de los tratamientos térmicos. Fundamentalmente donde no hay en los primeros, sin cambio en la composición química, y cuando hay una modificación de la composición química es solamente en la superficie, y ese es el próximo tema referido a lo que es tratamientos termoquímicos. Es decir, lo resumo, una pieza que tiene 10 milímetros de espesor, en un tratamiento térmico no hay cambio de composición química. En cambio, en un tratamiento termoquímico, como se eleva la dureza de la pieza en la superficie con diferentes profundidades, 0,5, 1 milímetro de profundidad,
en esa parte de la pieza, en ese sector, sí hay una modificación de la composición química, ya que aumenta el porcentaje de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, para elevar sus características y sus propiedades mecánicas. Una consulta. Dale. Los tratamientos termoquímicos entrarían dentro de los tratamientos térmicos, ¿no? Exacto, son todos, exacto. Templabilidad, recocidos, temple, revenido, o sea, la templabilidad, el revenido, tratamientos termoquímicos, están todos relacionados con tratamientos térmicos. Por eso, en la definición, en un tratamiento térmico es someter a la pieza generalmente dentro de un horno, a un proceso de calentamiento, mantenimiento y luego enfriamiento. Dale. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Entonces depende del grosor de los materiales que yo me puedo dar cuenta si esto tiene un tratamiento térmico o no, o entendí mal. No, y generalmente sí, pero exactamente, sí, generalmente es eso. Yo, como recomendación, lo que haría es, por ejemplo, me armaría un gráfico, columnas donde estén ubicadas, por ejemplo, tratamientos térmicos, termoquímicos, o sea, carburación, nituración, tratamientos de recocidos, etcétera. Y por otro lado, las características, propiedades, usos, temperaturas, profundidades, y de ahí empezar a llenar cada uno de esos cuadritos y de esa manera, fundamentalmente con características, propiedades y usos, que esto creo que lo venimos comentando hace un rato, con esos 3 o 4 parámetros uno puede dividir, entonces, saber, no sé, el tratamiento de recocido, y si recocido llega hasta 550, 600 grados. Templabilidad, hablo alrededor de los 800, 900 grados. ¿Qué se persigue? Pasar de austenita a martensita en el templado, agrandar la estructura de grano en un recocido, en un tratamiento termoquímico, y no, también tienen temperaturas altas, las profundidades de cada uno. Entonces me voy armando todo lo que vamos viendo, que ustedes lo estuvieron leyendo, estuvieron viendo las preguntas que les mandamos. Realmente son hojas, van y vienen, muchas cosas se repiten, a veces temperaturas, espesores, profundidades, características. Entonces, haciendo un resumen, en una hoja, no digo en una hoja, pero sí, digamos, en un par de hojas, capaz que tienen todo lo que estamos viendo. Y después van a empezar a poder determinar según las temperaturas y según los rangos de las características que tiene cada uno de los procesos de tratamientos térmicos. No son muchos, o sea, si ustedes miran acá, a veces son más complicados, pero si ustedes se asocian con las preguntas que les mandamos, van a ir descartando un montón y van a empezar a darse cuenta que las temperaturas oscilan siempre en los mismos rangos o rangos muy parecidos. Con respecto a tu pregunta puntual, evidentemente, las piezas, digamos, que son más esbeltas, es decir, son finas y alargadas, no puede tener un tratamiento térmico que lo levantes a 850, 900 grados porque se van a deformar. Esto sé que no está escrito acá, pero quizás uno, pensándolo un poquito, digamos, se va a deformar toda, va a tener una acumulación de tensiones. Entonces, ese tipo de piezas, así como estás preguntando. ¿Quién preguntó? ¿Sergio, por ser? ¿O estoy equivocado? Sí, pregunté yo. Esas piezas que son más finas, más delgadas, evidentemente van a tener que tener un tratamiento, si lo vas a endurecer, un tratamiento térmico o termoquímico muy superficial a 400, 500, 550 grados. Si la pieza está dura, por ejemplo, querés hacer un recocido, y seguramente, o sea, no vas a poder meterlo en un horno a 800, 900 grados. El recocido se va a tener que dar alrededor de los 500, 600 grados como para poder ablandarla. No sé si te quedó claro, Sergio. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Preguntas que tengan, chicos, háganla. Así, digamos, no les queda ninguna duda. ¿Qué es un recocido relevado de tensiones? Bueno, el recocido, ¿qué significa? Son piezas, así como estábamos viendo recién, que no tienen mucho espesor, que son largas, o tienen un tamaño largo. ¿Qué ocurre? A una determinada temperatura comienza el grano a crecer, como ya estuvimos viendo, ¿y qué es lo que ocurre? Quedan como al enfriar, después de realizar el proceso de mantenimiento a temperatura y luego que se enfrió, comienzan a deformarse. Las tensiones del recocido comienzan a sentirse en la pieza y aunque parezca increíble, se deforman, es decir, no mantiene una planeidad, el material se va deformando. Entonces, hay para eso, para ese tipo de piezas que, casualmente, como decía, preguntaba recién un compañero de ustedes, hay recocidos relevados de tensiones, que significa disminuir esas tensiones. Las temperaturas no son muy altas y fundamentalmente lo que se busca es lograr estabilidad dimensional, porque si no habría que tener procesos mecánicos posteriores para darle la terminación diferente, para eliminar ese estrés que le queda. Por eso ven un rango bajo de temperatura, 550, 680 grados. O sea, bajo de temperatura. Recuerden siempre, depende de lo que estemos hablando. Si hablamos del aluminio, por ejemplo, que funde a 600 grados, la temperatura es de fusión. Si hablamos del cobre, que funde a 1089, es una temperatura bastante elevada. El acero funde a 1550, 1600 grados. Entonces, la temperatura de relevado de tensiones es baja. Entonces, si ustedes, volviendo a lo que recién les comenté, hacer un resumen, características, propiedades y usos, entonces, ahí ya tenemos un dato para completar. La temperatura para lo que es relevado de tensiones es baja, 550, 680 grados. A ver, yo entiendo que van a ser muchas las temperaturas, los tiempos, pero evidentemente si ustedes me ponen entre 500 y 600 grados, yo lo voy a tomar como bueno. Si me ponen entre 800 y 900, esa respuesta va a ser incorrecta. Igual que cuando vimos el diagrama hierro-carbono, el 2,1 hasta donde llega el acero, sí, lo tomamos, es una de las respuestas que están bien. Puede ser 1,76, también. Puede ser 2,08, también. Es decir, dentro de un cierto rango, el porcentaje, en ese caso, de carbono en el acero es correcto. Si me ponen que es 4,13, evidentemente es una respuesta que también va a estar mal. No sé si les quedó, espero que lo hayan entendido, si les quedó claro lo que estoy tratando de explicar e irme echando lo que fuimos viendo con lo que estamos viendo y con el parcial o con los resultados que uno va queriendo fundamentalmente explicarles. La velocidad de enfriamiento, generalmente complejidad geométrica. Yo la hice fácil diciendo espesor fino y alargadas, pero muchas veces tienen crestas, valles, etcétera, donde realmente adquiere, por eso, de tensiones residuales. Entonces tanto el proceso de calentamiento como enfriamiento tiene que ser muy bajo. En este caso estamos hablando de 5 a 10 grados por hora para el enfriamiento, que generalmente se hace dentro del horno. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bien. Sí, bien. Sí, profe. Sí, te escucho. No, que se lo escucha bien y se entiende. Estoy siguiendo. Perfecto. Me tuve que cambiar la notebook porque la que les comenté, de paso metemos un chivo, porque la que tenía, si bien lo mandé a actualizar y un montón de cosas, pero igual había un delay, tanto en la parte de la cámara como en la parte de
volumen, así que me tuve que traer una laptop un poquito más moderna para poder dar la charla y poder explicar un poquito más. Me alegro que ande todo bien, entonces. Precocido de regeneración. En este caso, ¿qué objetivos pretende? Reblandecer el material, ablandarlo. Entonces, como hablamos hace un ratito, ese proceso de ablandamiento puede ser para un uso final o puede ser para un proceso que que continúe el proceso de fabricación. ¿Se acuerdan que yo les mostré una hoja? El proceso de laminación, recuerdan que el espesor, a medida que pasa por los cilindros, va disminuyendo. Al ir disminuyendo ese espesor, se va endureciendo. Entonces, yo había puesto una hoja, a ver un segundo. Ahí se sigue viendo la pantalla, ¿no? Ahí está. Recuerdan que yo les había comentado... No se ve una cosa, profe. Sí. La hoja que solamente se ve la pantalla, pero no se ve la hoja que querías poner, creo que era de... Ah, no, ahí, perdón, sí se ve, perdón. Confundí. Sí, no es una hoja, es una hoja. Yo les había comentado que el proceso de fabricación, a medida que el espesor iba disminuyendo, nos quedaba cada vez la estructura se iba rompiendo, iba siendo cada vez más dura. Entonces teníamos este material en un estado duro, H18, donde si lo queremos conformar para una tapa, le queremos dar una forma a 90 grados o algo por el estilo, como es muy duro, se rompe. Va a haber productos que van a requerir que sea material duro. Habíamos hablado del aluminio en estado duro para realizar los blisters de los medicamentos. Pero en este caso lo que estamos viendo es el recocido, lo que es de regeneración para ablandarlo. ¿Qué significa? Que el tamaño de cuando ya no es que entra una sola hoja, una sola hoja en un horno, sino que entran producciones de a 5.000 o de 10.000 kilos, una pila de hojas, un paquete bastante importante, entra dentro del horno. Al entrar dentro del horno, hace el proceso de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, sale blando. Entonces, este material que había entrado en un horno en estado duro, H18, termina saliendo en estado blando para poder conformarse. Y los ejemplos que damos habitualmente, heladeras, cocinas, microondas, puertas de autos, interiores de edificios. Entonces, de esa manera uno puede tener una misma calidad de lo que es aleación, de lo que es composición química, con dos componentes, o duro o blando. Entonces, volviendo a lo que estamos comentando, cuando hablamos de objetivos es ablandar el material, producir una estructura que en algunos aceros es favorable para el mecanizado y además tener, o si no tener, propiedades finales específicas. Acá en este caso la temperatura está por encima de AC3, fundamentalmente entre 20 y 40 grados, y tiene una velocidad de enfriamiento que también podemos hablar lenta. Es decir, lenta cuando hablamos que no supere recién teníamos 10 grados por hora, esta temperatura de enfriamiento puede llegar hasta los 50 grados por hora, pero hay materiales, para eso se hacen los estudios necesarios, donde la temperatura de enfriamiento tiene que ser muy bajo. Aplicaciones, en el caso de los aceros, lo que es, para aquellos, si alguno que no lo conoce, industria bulonera. La industria bulonera significa tornillos y tuercas. Fundamentalmente son los aceros de alto carbono y este tratamiento
o es el recocido, son usados para aumentar la maquinabilidad del acero, es decir, ablandarlo para poder seguir utilizándolos. Los aceros hiperductoides, no lo voy a complicar demasiado, voy directamente a lo que es los recocidos de globulización. Significa también que es también ablanda el acero, pero como ahora es una temperatura cercana a la AC1, directamente va a oscilar entre la AC1 en más o en menos. Globularizar significa que los carburos que se han formado entre el carbono con el hierro, que son generalmente en forma laminar, al meterlos en un horno, estos tamaños de grano se van globularizando, se van formando en formas redondas, como lo que es el tamaño de grano. También, en este caso, reblandece el material y la dureza que se obtiene es aún menor que los tratamientos térmicos que recién estamos viendo, fundamentalmente porque la temperatura de recocido es mayor. También hay una incidencia que la temperatura oscilante sea entre menos 5, o sea, alrededor de 100 grados, es decir, la temperatura de AC1 más o menos 40, 50 grados, fundamentalmente para poder obtener esas propiedades mecánicas. Aplicaciones, también son aceros que son más blandos porque tienen porcentajes de carbono quizás un poco más bajos, y se da en aceros de medio y alto carbono que deben estar sometidos a operaciones de conformado muy severas. Cuando nosotros realicemos... sí, dale. Una pregunta. Este último tratamiento decía que estaba cerca de AC1, ¿no? Sí, exactamente. Oscila entre AC1, entre menos 50, o sea, más o menos 40, más o menos 50 grados. O sea, con eso te alcanza, sí. Sí, pero ¿y cómo lo clasificamos? ¿Como intercrítico o subcrítico? Porque... Y ponerle como intercrítico directamente. Bueno, porque también decía que puede ser menor, pero no sabía. Bueno, gracias. Sí. Después tenemos fundamentalmente que deben estar cuando nosotros, si Dios quiere, retomemos ya con siderurgia, vamos a ver tratamientos a altas temperaturas, vamos a ver lo que es el proceso de lo que es el forjado, cómo estas aplicaciones de estos aceros, fundamentalmente para todo lo que es trabajos que ocurren primero a alta temperatura, luego tratamiento térmico, se continúan trabajando. Nosotros en lo que es, vamos a ver la fabricación de unos tornillos, acá dice laminado de roscas. Esto significa, en la jerga de la industria, lo que es tornillos o bulones de alta resistencia mecánica, alta resistencia a la tracción, porque se utilizan, por ejemplo, en puentes, o sea, cuando uno fabrica un puente vehicular, no le va a la ferretería de la esquina a comprar, deme un tornillo de media pulgada y una tuerca. ¿Por qué? Porque esos tornillos son de producciones muy altas, generalmente tienen porcentajes de carbono bajos, no tienen una dureza excesiva para el uso, o sea, tiene una buena dureza para si uno está armando, no sé, una determinada cortadora de pasto, una determinada máquina sin tantas exigencias mecánicas. Pero cuando uno tiene que armar un laminador, como lo que vimos en los videos, cuando uno tiene que armar un puente donde van a pasar miles de vehículos con alto porte, alto peso, evidentemente esos tornillos, esos bulones que estemos utilizando tienen que tener una mayor resistencia a la tracción, un acero con más porcentaje de carbono junto con otros aliantes, y el proceso de la rosca
es decir, donde uno va a enroscar la tuerca, se hace a través de un proceso de laminación. Ya le vamos a mostrar con Germán cómo se fabrica, y vamos a ver también el proceso de fabricación, de temple también, que se hace para poder obtener estos productos, y además vamos a ver el proceso de forja. El tratamiento de normalizado. El tratamiento de normalizado fundamentalmente es un proceso, es una temperatura un poco mayor a lo que estuvimos viendo en el que es distensionado de tensiones, y fundamentalmente lo que hace es, digamos, homogeneizar toda la estructura para poder darle las propiedades casi siempre finales, o que se van a utilizar en posteriores trabajos de mecanizado. La estructura se obtiene pareja en toda la masa, mejora la maquinabilidad, logra propiedades mecánicas específicas para el servicio. Creo que yo les comenté en la fabricación de los tubos de GNC, luego que el tubo sale a partir de un caño que tiene 300 milímetros de diámetro y 8 milímetros de espesor, se va conformando por calor para darle esa forma redondita que tienen en los extremos, y luego para obtener las propiedades finales se hace tratamiento de templabilidad, se lo lleva hasta 950 grados, se lo enfría rápidamente en agua, y luego, como es un producto que no tiene un espesor muy alto, pueden quedar, digamos, no toda la estructura pareja, se lo introduce, luego que se termina el tratamiento de enfriamiento, se lo introduce en otro horno, a posteriori, que lo que le hace es el proceso de normalizado. De esa manera, lo que hace homogeneiza toda la estructura química, y todo lo que es las características químicas en toda la masa, y fundamentalmente lo que hace mejora sus características y sus condiciones. También en este caso las temperaturas están por encima de AC3, se utiliza para aceros hipotécticos, o sea, con bajo porcentaje de carbono, y fundamentalmente lo que hace se desenfría en aire. Características de estas propiedades, por eso vuelvo a decir lo mismo, háganse una tablita, entonces características, propiedades y usos o aplicaciones. Aumenta la maquinabilidad, es imprescindible el normalizado, el recocido como paso previo al temple. Bueno, esas 3 o 4 características que tienen ustedes en cada uno de los procesos de tratamientos térmicos van a encontrar temperaturas, tiempos, porcentajes de carbono fundamentalmente, y aplicaciones. El temple ya lo estuvimos viendo en un punto específico. Recuerden que es elevar la temperatura alrededor de los 900 grados de un acero, llegar hasta el campo austenítico, y luego el enfriamiento rápido. Ese enfriamiento rápido, si fuera un enfriamiento ideal, pasaríamos de austenita a martensita en un 100%. Como no hay un enfriamiento ideal, sino que son, digamos, medios como inmersión en agua, agua que esté en estado, digamos, de movimiento, entonces sales, entonces todo ese tipo de elementos hace que el enfriamiento sea más rápido o más lento, y de ahí el porcentaje de martensita que está en ese rango del material.
La severidad de temples, algunas de las preguntas que les envié también están enganchado con esto, es la propiedad que tiene el medio para extraer el calor desde la superficie de la pieza. ¿Por qué hablamos de superficie de la pieza? Recuerden que tanto los ensayos Jomini como Grossman lo que hacen es medir, digamos, la dureza del material desde el borde hacia el centro. Por eso hablamos de que siempre la capacidad de extraer calor es de la superficie hacia el interior. Teníamos como una característica que un temple perfecto no es donde se consiga el 100% de martensita, sino un temple perfecto es un temple que tiene 50% de martensita aproximadamente. En su exterior es duro el material y en su núcleo, en su corazón, en su centro, conserva las propiedades de tenacidad que tiene el acero base. Habíamos dado como ejemplo la transmisión desde un motor a través de un eje, desde un motor hasta la rueda de un auto, cuando íbamos a alta velocidad y si el material es muy duro, los queremos frenar rápidamente o de golpe, entonces lo que hace ese momento torsor hace que si es muy duro se rompa el eje, se quiebre. Si el material es blando, se forme toda una hélice. Entonces, lo que se consigue con los tratamientos térmicos, fundamentalmente de templabilidad, es que el exterior de la pieza sea muy resistente y el interior conserve su tenacidad. Recuerden esa característica para saber cuáles son las características de la templabilidad. Los medios del temple acá lo tenemos digamos, separados: agua, aceite, gases, soluciones, polímeros, metales fundidos, plomo. ¿Y saben por qué? Porque el plomo, como metal fundido, la temperatura de fusión es 270 grados aproximadamente, 290 grados. Entonces, no es muy habitual, pero está dentro de los medios para poder enfriarlo. Entonces, nosotros sacamos una pieza que está a 950 grados, recuerden Jomini, lo metemos lo metemos en una base donde esté el metal fundido y bueno, lo sumergimos en ese baño de plomo y evidentemente la temperatura va a bajar en forma importante. En la clase de temporalidad lo único que habíamos visto era por agua, ¿no? Se mencionó todas estas. No sé si fue Germán o fui yo. Cuando el ensayo Jomini que vimos, si estás preguntando eso, sí, es con agua. Sacaba la pieza del horno a 950 grados, lo metía en esa mampara de vidrio, hacía ingresar agua por la parte inferior a presión. Esa es una forma, eso es una forma de enfriarlo, sí, pero es también para obtener, digamos, las curvas de variación de lo que es la resistencia, la templabilidad del material desde el borde hacia el centro. También puede haber, y el ejemplo que doy yo, el ejemplo tonto o pavo, es las películas de los caballeros del rey Arturo, donde los herreros forjaban primero calentaban las espadas, digamos, en las fraguas, luego en el yunque con el martillo le daban la forma y lo enfriaban rápidamente y de esa manera retenían estructuras martensíticas para favorecer el endurecimiento, que es cuando lo ingresan en el agua. Por supuesto, ahora tenemos aceites, gases. Por ejemplo, el agua puede estar quieta, puede tenga una especie
de ventilador como para que esté en movimiento. Es decir, hay varios medios de temple. Cada uno de ellos está asociado a curvas. No la quiero complicar, pero para que tengan idea, cuando si alguno de ustedes tiene que hacer, digamos, la templabilidad, están diseñando una pieza, están diseñando un material determinado que tenga que tener un tratamiento térmico. Bueno, ¿y cómo hago el enfriamiento? Bueno, una vez que uno tiene determinada la pieza, tiene determinada la temperatura y la composición química, está a 950 grados. Y según las condiciones que quiero tener, más martensita, menos martensita, qué estructura tengo, entonces se asocia la composición química al medio de enfriamiento, de ahí surgen curvas en las cuales yo voy a poder determinar, no sé, supongamos que es un eje, un redondo de 100 milímetros de diámetro, bueno, lo enfrío en agua y voy a tener una profundidad, no sé, por decirles algo, de 15 milímetros. Si es en aceite voy a tener 17. Si es en gases voy a tener menos. Entonces, de esa manera, uno va a poder distinguir o diferenciar los diferentes medios de temple y de esa manera poder conseguir para una misma pieza final, con una misma composición química, diferentes procesos de fabricación y de esa manera diferentes características. Bueno, lo de la tonita retenida, revenida de la martensita, está como ejemplo, y ya directamente vamos a pasar a lo que son los tratamientos termoquímicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo bien, profe. Dale. Yo más que, si ustedes ven, vuelvo a decir lo mismo, ahí se abre mucho el espectro, hiperauténticos, hipoauténticos, susceptibles, fragilización de la martensita. Uno lo que yo al menos trato es fijar, o que por lo menos fijar los conceptos básicos sobre los tratamientos térmicos. Luego, a ver, esperen un cachito. Acá. Lo que uno trata es de fijar los tratamientos térmicos básicos para que conozcan lo que es, por lo menos el día de mañana, cuando estén en un lugar laboral y tengan que desarrollar algún tema, puedan discernir templabilidad, revenido, distensionado, recocidos, y de esa manera saber endurezco, hablando, y después uno se puede meter e indagar si es que el trabajo lo merita, la posibilidad de poder saber la fragilización de la martensita, y qué ocurre, qué no ocurre, etcétera, etcétera. Pero eso ya es tema para el laburo, para un trabajo puntual que puedan llegar a desarrollar o tener. Pero fundamentalmente lo que ustedes tienen que tener en claro, digamos, cuáles son los tratamientos térmicos básicos y características, propiedades y usos, y ahí van desarrollando temperaturas, porcentajes, aplicaciones, y de esa manera en un cuadro, en una ayuda muy básica, pueden, digamos, terminar con el tema. Y esto lo comento no solamente para estos temas que estamos viendo, para lo que sigue más adelante, es decir, cobre, aluminio, titanio, también se puede relacionar con lo mismo, características, propiedades y usos. Y de esa manera, no digo que la materia se les va a alivianar muchísimo, pero por lo menos van a poder tener los criterios de separación y usos de cada uno de los temas que estamos viendo. Hubo un alumno que lo hizo de esa manera, y después me mostró el trabajo.
en una hoja prácticamente resumió todo el segundo semestre, o segundo cuatrimestre. Y bueno, y le fue muy bien, creo que sacó 10. Y no es tan complicado. Y así como yo se los digo, algunos profesores, los que completamos la cátedra, vemos esos temas. Si ustedes se consiguen o han tenido a alguien que dio el examen final en forma escrita, y bueno, les van a decir que muchas veces hablaron del titanio, del aluminio, del cobre, de esto, del otro, del acero, características, propiedades. No es, uno trata de hacerle, vuelvo a decirle, las materias más amigables. Bueno, seguimos. Ahora empezamos con termoquímicos. Termoquímicos. Todavía quedó bastante de lo que es tratamiento térmico, que es como para... parece que son los que le sigue después los tratamientos que vimos, como reunión de martensita, todo eso. Claro, perdón, no te entiendo tu pregunta. Lo que siguen en las siguientes páginas de tratamientos térmicos es lo que seguiría después de los tratamientos de temperabilidad y lo demás, ¿no? Claro, exacto, sí. Pero como te dije, nosotros ya, por un lado, lo vimos en clase, que lo dio Germán, con algunos comentarios que pude haber hecho yo. Por otro lado están las preguntas, y lo que estamos haciendo hoy es un repaso rápido, como para poder ir metiéndonos en los temas, en los puntos más importantes para el parcial de la semana que viene. ¿Se entendió? Sí, de las aduanas. Dale. Acá, vuelvo a decir, me van a escuchar 2 millones de veces. Características, propiedades y usos. Los tratamientos térmicos en sí, digamos, no modifica la composición química del material del acero, solo en su superficie. Cuando hablo de la superficie, hablo de pocos milímetros, es decir, si es una pieza, pero en un cachito. Ahí está. Si es una pieza que tiene 1 metro de espesor, bueno, ahí el tratamiento térmico quizás tenga que tener una profundidad de 50 milímetros, 60 milímetros, etc. Si es una pieza que tiene un espesor muy pequeño, evidentemente yo tengo que tener, así como recién decíamos que los recocidos de las piezas de espesores chicos o alargadas tienen que tener tratamientos no altas temperaturas porque se deforman, acá pasa lo mismo. Entonces, para una pieza que es delgada y alargada y que ya es prácticamente complicada su forma, y tratamiento térmico va a tener que tener tratamiento termoquímico va a tener que tener una temperatura inferior para que no produzca esa deformación. Entonces, para algunas vamos a tener que usar la carburación, para otras la nitruración. Entonces, esos son los dos grandes, digamos, los dos grandes temas de lo que son los tratamientos térmicos. Y luego una mezcla entre los dos, pero fundamentalmente a mayor temperatura, las piezas tienen que tener un mayor volumen. Cuando tenemos piezas de espesores bajos y las temperaturas tienen que ser bajas. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, características, propiedades y usos, vamos a tener carburación, nituración, carbonituración, espesores, o temperaturas, espesores y utilización o aplicaciones. No es muy complicado de desarrollar este tipo de cuadros comparativos, y de esa manera vamos a poder, y luego le metemos en el medio algún versito para las piezas grandes, muy voluminosas, y qué sé yo cuánto necesito la carburación, pero vuelvo a decir lo mismo, si ustedes ponen un versito muy lindo y ponen que la carburación se hace a 300 grados, ya automáticamente la pregunta está mal contestada.
Entonces, por eso les digo, vuelvo a insistir en el tipo de los resúmenes que estamos comentando. Bien. Antes de seguir, Germán, ¿estás en línea todavía? Estoy acá. Bueno, esto mucho no, o sea, no me falta mucho, por eso te quería preguntar. Dale, yo termino con esto y ya te doy pie a que si quieres agregar algo más. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Bien. Tratamientos termoquímicos. Entonces, habíamos visto que el tratamiento térmico no le cambia la composición química. El termoquímico le cambia la composición química a la superficie nada más y con el agregado de algún elemento, que acá lo podemos ver, el carbono, hidrógeno, azufre, es decir, fundamentalmente carbono o nitrógeno, son los elementos que se le incorporan al material. ¿Qué es lo que ocurre en las piezas? Bueno, las piezas ingresan a un horno. A ver, a mí me gusta más así. Las piezas ingresan a un horno, ese horno está, por ejemplo, en la carburación a 900, 950 grados, entonces comienza el material a calentarse, se comienza a dilatar, la estructura comienza a dilatarse, empieza van a poder ingresar determinados componentes, y esa atmósfera hay, por ejemplo, en los hornos, se la hago la más fácil. El carbón que usan para el asado, por ejemplo, imagínense, le ponen muchísima cantidad de carbón en todo, diseminado en todo el horno, entonces sube la temperatura, ventiladores hacen que toda la atmósfera se esté moviendo, y cuando comienza a subir la temperatura, que llega a los 900 y pico de grados, que empieza a poder ingresar carbono a la superficie, ese carbono se comienza a agregar en la estructura superficial, porque no es un tratamiento térmico que llegue hasta el corazón de la pieza, y de esa manera la modificación química que se hace es en la superficie. Entonces, cuando decimos que hay, ojo, cuando dicen hay modificación química de la pieza, es cierto, pero solo en la superficie y no en toda la pieza. Entonces, digamos, los tratamientos termoquímicos, como dijimos hace un ratito, es fundamentalmente carburación y nituración o carbonituración. Son los 3-4 tratamientos termoquímicos principales. Vamos a ir, uno se hace en el rango austenítico, otro, como la nituración, en el rango ferrítico. Y fundamentalmente lo que tienen que comprender o entender es que la carburación es líquida, sólida, líquido o gaseosa. Entonces, como dijimos recién, se hace dentro del rango austenítico. La temperatura 850 950 grados. Los tiempos, ven que los tiempos va a depender, porque uno puede preguntarse, ¿por qué una tiene 30 minutos y la otra tiene 60 horas? Bueno, evidentemente es por las dimensiones de la pieza y por la superficie de la pieza y por las características que tengan. No son todas piezas derechas, hay piezas que tienen crestas, valles, tienen diferentes formas. Entonces, digamos, tenemos el rango de temperatura, por eso tenemos los tiempos, los porcentajes de carbono, 0,15 a 0,25%. ¿Qué significa esto? Son aceros de bajo carbono, es decir, son aceros más económicos, es decir, por ejemplo, los aceros para, digamos, autos, para aviones,
o chapas de acero que se utilizan para autos, para aviones, para heladeras, tienen un poquito más de porcentaje de carbono, 0,4, 0,5, 0,6%. Entonces las propiedades mecánicas se está dando en esas chapas el porcentaje de carbono. Acá, como tienen bajos porcentajes de carbono, lo que se busca es mejorar, tener un acero barato, un acero económico, y mejorar la superficie, las propiedades mecánicas de la superficie, porque se va a utilizar para, digamos, para fricciones, para apoyos de piezas, etc. Entonces, ese incremento de superficie lo consigo con tratamientos termoquímicos. Van a ver, o sea, que es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, hablando de sólido, líquido, gaseosa. ¿Qué voy a buscar? Alta dureza, resistencia al desgaste, alta resistencia a las cargas de contacto, a lo que es la fatiga, alta resistencia, por lo tanto, a la fatiga, a las tensiones residuales. Y bueno, acá lo que dice es cómo defino la profundidad de lo que es, yo les decía recién, y por ejemplo, para esta pieza, no sé, 0,2 milímetros, ya con eso me alcanza para elevar las características, las propiedades mecánicas. ¿Cómo se mide? Y bueno, se mide en forma perpendicular a la superficie de la misma, de ahí se sacan los valores y de esa manera puedo determinar cuál es la verdadera profundidad de capa. Cuando uno dice 0,5, 0,3, 0,8 milímetros, y bueno, directamente estamos hablando de esa forma de medirlo. Ven acá, por ejemplo, la carburación gaseosa, también entre 850 y 950 grados, es decir, que ya tenemos la misma temperatura para dos procesos, una líquida y otra carburación gaseosa. Los tiempos acá, prácticamente, en vez de 30 minutos hablamos de 1 hora, y en vez, creo que de las 50 horas hablamos de 60 horas. Entonces las profundidades varían entre 0,15 a 6 milímetros, es decir, es una profundidad bastante... ¿Alguien quiere decir algo o fue un ch para que me calle? La profundidad también de la superficie, de la penetración de la capa de los tratamientos termoquímicos no es muy alta. Entonces, lo que hablamos del revenido, es decir, si la pieza necesita un tratamiento posterior, en este caso es el revenido, se hace a temperaturas muy bajas. Bueno, grandes piezas en serie como aplicaciones, industria automotriz, por ejemplo, para bloques motores, elementos que hagan fundamentalmente la posibilidad de poder avanzar en todo lo que es el desarrollo de la industria de automóvil. La carburación líquida es prácticamente la misma temperatura, 845, 900 grados, antes era 850, 950. Los tiempos, el máximo es un poco menos, es decir, acá es entre 1 y 40 horas, estamos hablando recién 50. Las profundidades, en este caso, varían, por más que, es decir, son para la carburación líquida, se utiliza para una capa no muy profunda. Si bien se puede llegar hasta 6 milímetros de profundidad de capa, pero como dice ahí, más de 3 milímetros no tiene ningún sentido para el tipo de piezas que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Y porque las piezas son de tamaño medio o chico, es decir, la carburación líquida no se va a utilizar generalmente para una pieza que mida 1 metro por 2 por 3. Son piezas mucho más pequeñas, y esto es un tema técnico, no es recomendable cuando las piezas tienen agujeros ciegos. Fundamentalmente, aquel que sepa de mecánica o de matricería, los agujeros ciegos son aquellos agujeros
Los agujeros ciegos son aquellos agujeros que no traspasan la pieza, sino que capaz que llegan solamente hasta la mitad. ¿Por qué dicen eso? Porque si la pieza no tiene agujeros pasantes, tiene lo que se denomina agujeros ciegos, cuando en el baño líquido va a quedar esos restos líquidos en el interior de los agujeros atacando la rosca. Por eso es el comentario que no sirve para aquellas piezas que tengan agujeros ciegos o complicaciones geométricas porque van a quedar depositadas esas sales. La sólida, que es la que más me gusta porque tiene el carbón que se usa para el asado, fundamentalmente también un poquito menos de temperatura, 815 a 955 grados, los tiempos son mayores, pero si ustedes ven que los tiempos son mayores, la profundidad de capa llega hasta los 8 milímetros. Pero ¿qué ocurre? Como recién yo les comentaba, son pedazos de carbono que se colocan, son trozos de carbono que se colocan dentro del horno, el ventilador que hace mover toda esa atmósfera con mucho carbono, y no se puede controlar que en toda la superficie de la pieza, que son generalmente piezas grandes, en toda esa superficie tengan la misma penetración del carbono. Por eso se hace más para piezas que no requieran muchas complicaciones para el uso final. Por eso el rango de piezas, para piezas grandes, no se pueden tener capas de poco espesor y requiere mucha mano de obra, es decir, esperar que el horno se enfríe, ingresar con los trozos de carbono, de carbón para meter dentro del horno, y no es apto para piezas en serie, es decir, como las condiciones de penetración, por ejemplo, no son iguales en todas las piezas. Si yo saco esa pieza, pongo otra igual y capaz que tengo características y propiedades distintas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. No se me duerman, que ya termino, no se me duerman. Y bueno, los procesos termoquímicos, la nitruración se hace en el rango ferrítico, es decir, menos carbono todavía, piezas generalmente pequeñas, a la pregunta que hizo algún compañero de ustedes al principio, las temperaturas, en este caso, entre 500 y 590 grados, ausencia de un temple posterior, porque prácticamente la pieza sale realmente con las condiciones y las características finales. Ven que se vuelve a repetir lo mismo. Cuando ustedes miran la carburación, la capa nitrurada y las definiciones, las propiedades que se obtienen, es lo mismo en el sentido de alta dureza y resistencia al desgaste. Gran resistencia al desgaste adhesivo, es decir, lo que es la fricción, alta resistencia a la fatiga, mejora la resistencia, en este caso cambia porque mejora la resistencia a la corrosión, y alta estabilidad dimensional. ¿Qué significa? Como es una temperatura baja, no hay, digamos, tensiones que queden en el material. Y bueno, todo lo que vimos hasta ahora, los tipos de aceros, y ven que el espesor, por ejemplo, es bajo, es decir, una profundidad de capa entre 0,2 a 0,7 milímetros. La temperatura dijimos entre 500 y 590. ¿Por qué decimos que el tiempo es hasta 90 grados? Y porque al tener una menor temperatura, es decir, es más difícil de conseguir que el nitrógeno
ingrese a la superficie y entre en combinación con el acero. Entonces tenemos que extender los tiempos de que está el material dentro del horno. Los espesores entre 0,2 y 0,7, es decir, si nosotros tenemos una pieza, las piezas que se hacen evidentemente son de espesores bajos, seguramente alrededor de los 5, 6, 7 milímetros de espesor, son que si le damos mucha temperatura se va a deformar, entonces tiene que ser un equilibrio entre temperaturas y tiempos para que no se produzcan deformaciones. Bueno, y no hay mucho más, chicos, que esto. Si quieren la nituración líquida, acá tiene un poco más de temperatura. Las piezas también son muy finas con respecto a la nituración líquida. Por ejemplo, estamos dando un poquito más de temperatura que la de recién. En vez de 500, 550, el rango es más acotado, 550, 570, no nos podemos ir de esa temperatura para que no se deforme. Los tiempos son más cortos para que no haya una deformación del material y la profundidad de capas todavía es menor que la de recién, 0,2 milímetros. Es decir, son piezas bastante más pequeñas. Bueno, yo acá estaría terminando ya. No sé si Germán, ¿estás para comentar algo? Bueno, primero, si alguno tiene alguna consulta, y si no, empezar a ver el tema del examen y a recomendarles un par de cosas también para el tema del estudio de todos estos temas. No le des las respuestas, ¿sí? No, por supuesto que no. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta de todos estos temas que vimos hoy? ¿Alguna duda que no haya alcanzado a responder por mail, que algunos vi que me habían mandado? Algunos respondí y creo que me quedaron un par pendientes. De mi parte, Bueno, bien. De todo esto, la recomendación también para estudiar estos temas es, aparte de quizás los apuntes que habíamos armado en su momento, no pasen por alto los PowerPoint que estaba mostrando Carlos recién, que a modo de repaso sirven mucho y te van guiando en cómo está estructurada la materia, ¿verdad? Entonces van a ver un montón de diagramas que les van a empezar a dar a entender. No tiene todas las explicaciones quizás como textuales y un párrafo para ir leyéndolo, pero ir revisando los PowerPoint, revisando página a página y analizando lo que está y entender cada una de las hojas, les va a ayudar mucho también. Y van a ir dándose cuenta que con todo lo que vimos antes, algunas cosas las pueden llegar a deducir también, ¿no? Pero bueno, después lo de los tratamientos es muy importante darle lugar a los diagramas, entender el porqué de los diagramas, fijarse cuáles son las temperaturas máximas, hasta dónde llegan, cuánto tiempo queda ahí, cuáles son las variables críticas, si habíamos dicho que eran temperatura y tiempo, y pensando también qué efecto tiene en la estructura y cómo es que logra esas propiedades finales. Pero bueno, eso todavía tiene una semana para ir mandando consultas. Revean las clases si hace falta. Esta clase está grabada, va a estar subida también, junto con la de consulta de este jueves. Así que si llegan a salir consultas de jueves, también van a estar respondidas y grabadas, subidas al campus. Que bueno, si no hay preguntas, damos por terminar la clase de consulta y pasamos a ver. Germán, Sí, decime. buen día. Yo tengo una duda del diagrama hierro-carbono. Sí, decime. No entiendo bien por qué la ACM es el límite de la cementita. O sea, no lo veo en el diagrama, digamos. Ahora lo abrimos y lo vemos juntos. Ahí lo estoy abriendo y te muestro, ¿eh? Mientras vos estás abriendo, Germán, yo pregunto, ¿estuvieron viendo todas las preguntas? ¿Estuvieron viendo la parte que está en el aula virtual, etcétera, como para ir completando toda la capacitación que están haciendo? sí, son las 100 preguntas que mandé al mail, más o menos. Sí, más de 100 preguntas.
Bueno, así ocupan el tiempo, si no se van a aburrir estando en cuarentena. Piensen en eso. Igual, muchos me estuvieron mandando consultas las preguntas y en general estaban todas muy bien. Las que me venían respondiendo preguntas con mucho sustento y demás, así que eso estaba buenísimo. Tienen todavía una semana, así que si quieren compartirse entre ustedes, ir debatiendo los temas o también obviamente consultarnos a nosotros. Varios me estuvieron mandando del martes y el jueves de ambos cursos consultas por las preguntas, pero en general veo que las vienen respondiendo bárbaro, así que es recomendable que los vayan haciendo porque los hace quizás tocar todos los temas, las preguntas los van guiando por toda la cursada y alguna que otra pregunta quizás los hace, algunas preguntas exceden a lo que llega la materia y los hace investigar un poco más, que está buenísimo porque te terminás quedando con conceptos mucho más claros que para la hora del examen te reayuda. Haber investigado un poco extra, haber leído un poco extra por la cuenta de cada uno, te ayuda a grabarte todos los temas. Así que si no estuvieron viéndolas, mi recomendación es ver un toque las preguntas, atacarlas un poco, al menos ir viendo las que ya saben, las responden mentalmente si quieren, las que no las investigan un toque. Y bueno, cualquier consulta también ir preguntándonos. Antes, ya terminamos con el tema de las preguntas. Le mandé primero, creo que así, una de las charlas que tuvimos, alguien preguntó dónde están las preguntas que se toman en los finales, las 168 preguntas famosas. Bueno, aparentemente no lo encontraron, no sabía dónde buscarlo, como yo lo tenía, fue lo primero que les envié, y abarca desde el primer punto hasta el último tema que se vea en la materia. Es decir, esas 168 preguntas. Esas preguntas, ya que estamos hablando de eso, habitualmente los que daban examen final escrito, de esas 168 preguntas se sacaban 10. Tomaban 10 y siempre se van cambiando. Si una fecha hay unas determinadas 10, la fecha siguiente otras 10 y así sucesivamente. Eso fue una parte de la historia. La otra parte es puntualmente yo le puse capítulo, unidad, como quieran decirles, introducción, uniones, deformación, etcétera, preguntas específicas para cada uno de esos temas. Pueden encontrar que de algunas de las que le di por esas unidades, haya algunas que estén seguramente dentro de las 168 que fue al principio, pero es todo lo mismo, es decir, poder abarcar toda la mayor cantidad de puntos dentro de cada una de las unidades. Bien, listo, Germán, por favor, con la consulta que te hizo Franco. Dale, bárbaro. En el diagrama, fíjate que vos hablábamos de A3, perdón, y ACM, que las dos representan un límite de transformación con austenita, y en particular la ACM, vos fíjate que tiene que ver con cementita, y ahí vienen las siglas, ¿no? Y decimos, ¿por qué si acá no tengo cementita? Acá tengo que yo le dé burita. En realidad, acuérdate que todas las líneas punteadas son compuestos intermetálicos, no son elementos puros, sino que hablamos del eutectoide, y el eutectoide es una mezcla de ferrita y de cementita. Pero el eutectoide como tal es esta mezcla laminada de ambos, pero no es un elemento nuevo, son insolubles, son esta ferrita con su composición química insoluble de esta cementita, pero solidificada en forma laminar. Entonces una perlita en esencia es capas de ferrita y cementita. Si bien se le da este otro nuevo nombre más para identificarla, porque es muy característica de particular y se recomienda trabajarla por separado, no deja de ser ferrita y cementita independientes. Lo mismo sucede acá. Si nosotros vemos esta curva, lo que estamos haciendo es empezando a transformar parte de esta austenita, la empezamos a transformar en cementita. Todos estos que están acá son compuestos que se van a ir dando, es verdad, se van a ir dando a medida que vayamos bajando la temperatura, pero estos compuestos no son más que mezclas de austenita y cementita. Entonces, una vez que empezamos a bajar por esta curva, que empezamos a cruzarla,
aparece cementita en su estado puro. Aparecerá en su estado puro en formato de burita o en formato acá abajo de perlita. Pero no deja de ser cementita pura, digamos. ¿Está bien? Ah, perfecto. Ahí entendí, me confundía con los que no son pases, con la perlita y la LED burita. Claro, en realidad esta línea acá no debería ser punteada. Pasa que eso tiende a confundir un poco en este diagrama particular, que es el que me gusta usar a mí nomás, pero fíjate que el diagrama de hierro-carbono llega hasta un 6,67%, no llega hasta el 100%. Entonces se la deja punteada como diciendo, bueno, desde acá para allá sigue mucho y se extiende bastante. Pero nosotros esto lo vemos como cementita prácticamente puro, el carburo puro, digamos. Entonces estos de acá son los compuestos intermedios, que son la perlita, la de burita fina, gruesa. Pero vos en cualquier parte vos vas a tener siempre, mirás a la izquierda, ferrita y cementita, no importa en qué cuadro estés parado acá, lo verás, depende de dónde estés parado, lo vas a ver en distintos formatos. Vas a ver ferrita y cementita en forma de ferrita y perlita, o en forma de cementita y perlita, o en forma de leburita y perlita, pero siempre son cementita y ferrita, y en este caso siempre son austenita y cementita. Esa es la gran diferencia. Y acá también, acá es austenita y ferrita, pero bueno. Por eso es que de ahí sale el ACM, digamos, la temperatura de transformación de cementita. Bárbaro. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Quedó bien eso, Franco? Sí, perfecto, muchas gracias. Bárbaro. Sí, ¿quién más quiere preguntar ahí? Yo te quería preguntar, Germán, ahí en el diagrama de hierro-carbono. ¿Cómo? Te quería preguntar ahí en el diagrama de hierro-carbono. Sí, vuelvo a compartir. Dale. Decime. Esas líneas punteadas rojas, ¿qué era que significaban? El diagrama de hierro-carbono en realidad no es un diagrama metaestable, no es un diagrama estable. Viste que nosotros hablamos de, cuando hablamos de los diagramas de equilibrio y demás, y que siempre decimos que el diagrama corresponde a las transformaciones bien lentas. Entonces decimos, si tenemos cualquier punto donde estamos parados acá arriba, empezamos a bajar, si enfriamos a una temperatura bien lenta, se va a ir dando esta transformación. Espera un segundo que me están tocando el timbre. Disculpad la molestia, un segundito. Ya que está, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya que está, pregunto, hay un alumno que pidió cambio de curso. Pedro, no recuerdo el apellido. Sí, yo. Ah, bien, Pedro Bareto, bien. Bienvenido, don Pedro. Ya le avisaste al laboratorio que pediste el cambio, ¿no? Sí, avisé y me cambió. Perfecto. Había otro alumno que tenía, creo que de este curso, que tenía problemas porque estaba en otra provincia y no tenía acceso. ¿Está presente en este momento o es del otro curso? No lo tengo, no tengo el apellido en mente en este momento. Bueno, debe ser del otro curso entonces. Perfecto. Y otro alumno de apellido, de nombre Leonardo, que no recibía información. Bueno, no está, también debe ser del otro curso. Simplemente para saber si estamos... Ahí está, bien. Listo, me alegro, Leonardo, que también estés presente. Bárbaro. Bien con la clase, bien con todo. ¿Te pudiste poner al día, Leonardo? Perfecto, buenísimo. Lo que uno trata en lo posible es que todos resolver el problema. Cada uno de nosotros tiene un inconveniente o por la forma, o por donde está viviendo, si tiene poca internet, o si viajó y lo agarró la cuarentena en otro lado, no pudo llegar.
está complicado. Tratamos en lo posible de ayudar a todos los que podemos para que nadie pierda el año, para que todos, digamos, terminen bien las clases, en tiempo, en forma y fundamentalmente sin regalar la nota, que aprueben la mayor cantidad posible. Ahí estoy, ahí la molestia, pasa que estoy solo en casa, mi hermano se fue y bueno, depende de mí el recado. ¿Lo echaste? Disculpen, me había quedado con el diagrama de la pregunta de las líneas rojas. El diagrama de hierro-carbono en realidad es el diagrama de hierro-cementita, es un diagrama metaestable, creo que es metaestable, sí, porque no es el diagrama último, digamos. Si nosotros lo dejamos enfriar muy lentamente es lo que conseguimos, pero si lo dejamos pasar mucho tiempo, va a dejar de ser cementita y va a pasar a ser grafito. Entonces, las líneas rojas, que son muy parecidas, representan el diagrama estable, que es el diagrama de hierro-grafito, que es al cual la naturaleza tiende a llevar las cosas. Es levemente distinto, y a fines prácticos a nosotros no nos interesa trabajarlo mucho, porque lo que vemos en la realidad enfriándolo lentamente es el diagrama hierro-carbono. Pero el diagrama hierro-grafito es el verdadero diagrama estable, en el cual, si lo dejamos por varios años, tendería a haber hierro y grafito en vez de hierro y cementita. Y las líneas son muy similares, solo que el grafito se comporta levemente distinto que la cementita, y bueno, esas son las principales diferencias. De todas formas, es importante saber que el diagrama de hierro-carbono es metaestable, y el diagrama estable correspondiente es el de hierro-grafito, pero no es necesario que se sepan las temperaturas rojas ni las concentraciones rojas tampoco. Pero sí es una pregunta válida, es una pregunta muy importante. O sea, significaría que la temperatura del cambio de estado puede llegar a ser diferente si se enfría aún más lento. ¿Eso significaría? En realidad tiene que ver con que con el tiempo se descompone en hierro y grafito y no en cementita y hierro. Esto, pero al pasar de muchos años. Quizás una estructura que vos ya hoy en día tenés, que ya tenés definida como ferrita, con el tiempo esa cementita parte se degradaría o se convertiría en grafito porque es un poco más estable, solo que tarda mucho tiempo en lograr ese estado. O sería, en algún caso, en algún punto sería enfriándolo infinitamente lento, quizás podría llegar a tener el mismo diagrama, pero tampoco estoy muy seguro de eso. Yo sé que una cierta estructura, con el pasar de 2 años, de muchos años, se descompone en grafito y cementita. Y no en cementita perdón, en grafito y hierro, y no en hierro y cementita. Esa sería la diferencia. Pero tampoco, como decía, no es algo que uno vea en la realidad, pero es importante recalcar porque es un diagrama que no es teóricamente estable, aunque para nosotros a fines prácticos sí lo sea. Por eso es que se le dice metaestable. Es como un diagrama intermedio en el que representa lo que nosotros vemos en la realidad, si bien en la teoría habla de que los elementos estables en los que podrían perdurar